Muchos creen que la Inquisición nació con las hogueras de la Edad Media, pero la verdadera cacería humana empezó siglos antes. En el año 325, hoy vamos a descubrir cómo un emperador romano, que ni siquiera era cristiano, en el sentido pleno de la palabra, tomó una fe fragmentada y la convirtió en un sistema de control, inventando el dogma y escribiéndolo con la sangre de quienes se negaron a obedecer. El llamado Concilio de Nicea no fue una reunión espiritual guiada por la divinidad, fue una orden imperial disfrazada de consenso. Constantino reunió a más de 300 obispos bajo una condición implícita pero brutal. No saldrían de ahí hasta que existiera una sola fe. No era una invitación, era un encierro político. Dentro de esas paredes no se debatía la verdad, se negociaba la supervivencia. El conflicto principal enfrentaba a dos visiones irreconciliables. La de Arrio, que defendía la unidad absoluta de Dios y sostenía que el Hijo era subordinado al Padre, y la de Atanasio, que proponía la igualdad divina entre ambos, lo que terminaría convirtiéndose en la base de la Trinidad. Pero este no fue un debate teológico limpio, fue un pulso de poder. La presión imperial inclinó la balanza. La palabra clave, homoousios, no se impuso por convicción, sino por miedo. El dogma no nació de la revelación divina, nació del temor a perder el favor del emperador. Firmar significaba conservar privilegios, seguridad y posición. Negarse era exponerse al exilio, al despojo o algo peor. Y ahí comienza lo que muchos prefieren no llamar por su nombre: el primer aparato inquisitorial. Tras el concilio, el poder imperial se convirtió en el brazo armado de la doctrina oficial. Se promulgaron edictos que prohibían las reuniones de quienes no aceptaban la versión autorizada de la fe. Los templos de los disidentes fueron confiscados y entregados a la iglesia alineada con el poder. La fe dejó de ser una búsqueda espiritual y se convirtió en un asunto de Estado. Los textos de Arrio fueron condenados a la destrucción, no refutados, no debatidos, quemados. Por primera vez, se decretó que poseer ciertos escritos podía costarte la vida. La verdad, desde ese momento, ya no se defendía con argumentos, sino con fuego. La diversidad de pensamiento fue tratada como una amenaza política, no como una diferencia filosófica. Arrio, el hombre que había desafiado la narrativa dominante con argumentos teológicos, fue desterrado como un criminal, enviado lejos, silenciado, borrado. Pero su exilio no trajo paz. Al contrario, desató una fractura interna que convirtió ciudades enteras en campos de conflicto. Cristianos contra cristianos, hermanos de fe enfrentados por una sola letra en una definición. La supuesta paz de Constantino fue, en realidad, una estabilidad sostenida por la represión y la sangre interna. Y entonces llegamos al momento más irónico de toda esta historia. Año 337. Constantino yace en su lecho de muerte en Nicomedia. Durante toda su vida, había utilizado la religión como herramienta política, pero había pospuesto su bautismo. La razón, una creencia extendida en la época. El bautismo borraba todos los pecados. Esperar hasta el último momento era, en esencia, una estrategia para morir limpio, después de una vida de decisiones manchadas de violencia. Pero lo verdaderamente revelador no es que se bautizara al final, es quien lo bautiza. Eusebio de Nicomedia, un obispo arriano, sí, perteneciente a la misma corriente que había sido perseguida, censurada y castigada bajo su mandato. La ironía es brutal. El hombre que impuso un dogma, que exilió a sus opositores y ordenó quemar sus ideas, terminó entregando su alma a manos de uno de ellos. El arquitecto de la ortodoxia murió, para los estándares de su propia construcción, como un hereje. Constantino no salvó al cristianismo, lo transformó, lo tomó, lo moldeó y lo convirtió en un instrumento de cohesión imperial. A partir de ese momento, la fe dejó de ser un asunto íntimo para convertirse en una herramienta de control. El dogma ya no se discutía, se decretaba. ¿Y quién se atrevía a pensar diferente? Dejaba de ser un creyente equivocado para convertirse en un enemigo del orden. Desde entonces, la historia no ha sido una búsqueda constante de la verdad, sino una lucha por imponer versiones oficiales de ella. Y ese modelo, nacido en el poder, sigue dejando su huella hasta nuestros días.